Bienvenidos una vez más a la serie Elecciones y Democracia. En esta ocasión hablaremos del tema el modelo de comunicación política, para lo cual contamos con una distinguida invitada, quien ha tenido una trayectoria muy sólida jurisdiccional. Ha sido actuaria judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, además secretaria técnica del Consejo de la Judicatura Federal y secretaria instructora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, es una destacada académica, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien se obtuvo su licenciatura con mención honorífica y cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional. Hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, magistrada, por estar con nosotros. Rodrigo, muchísimas gracias. Primero, pues, por tan inmerecida presentación, pero sobre todo por tu invitación. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, pues como ustedes saben, el respeto a la manifestación de las ideas es sumamente importante en este nuevo paradigma que tenemos en nuestro país, y para ello los invito a ver esta información. La libertad de expresión e información es un derecho humano reconocido tanto en el orden jurídico nacional como internacional, el cual constituye una base indispensable de una sociedad democrática, puesto que su ejercicio, por un lado, permite la manifestación de ideas, posturas y opiniones de la ciudadanía con la garantía de no represión, mientras que, por otro lado, la información de los distintos medios de comunicación publicitan en torno a temas de interés público, fomenta la opinión del electorado. A partir de esa base general, el constituyente desarrolló en el artículo 41 un modelo de comunicación política electoral para que las distintas fuerzas políticas accedan a los medios de comunicación social de manera equitativa, generando un equilibrio entre ellas y permitiendo que las ofertas político-electorales lleguen a la ciudadanía. Lo anterior, considerando que los mensajes difundidos en radio o televisión tienen como propósito sumar adeptos o restarle preferencias a otra fuerza política. Asimismo, buscan divulgar contenidos de carácter ideológico a fin de crear o transformar opiniones sobre temas de interés general y estimular determinadas conductas políticas. Magistrada, pues bueno, hablando de cómo los actores políticos se comunican con la sociedad hoy en día, hay una figura muy interesante que ha desarrollado el propio tribunal, y nos gustaría que nos explicara, nos platicara cómo funciona ese modelo de comunicación política, cómo surge y qué fundamento constitucional tiene. Hola, Rodrigo. Bueno, es una pregunta que lleva inmersa infinidad de posibles respuestas y de muchas aristas, pero con el ánimo de facilitarlo un poco, tiene su origen tal como lo conocemos hoy en la reforma constitucional de 2007. Ahí fue donde se delineó el nuevo modelo a partir de cómo está hoy y cómo es que el acceso a los tiempos del Estado es a través de la administración del Instituto Nacional Electoral, quien es el que entrega a los partidos políticos sus prerrogativas. Eso te podría decir que es en general este modelo que, bueno, está en el artículo 41 de la Constitución y todos los demás artículos que están también definidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las reglamentaciones que de ello indican. Pero creo que lo más importante, Rodrigo, sería comentarte que esta comunicación política ha tenido evolución sin duda, porque ya esto de la forma en que nos comunicamos o la forma en que se comunican los partidos políticos, candidatos, candidatas con la ciudadanía, con la sociedad, las propias autoridades que tenemos interrelación vía los medios de comunicación, sin duda tiene una evolución clara. Ya creo que es complejo o difícil hablar de un modelo estático de comunicación política definido a través de la Constitución y toda la estructura normativa que tenemos. No, yo creo que con la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación hay un sistema de comunicación política que se da en distintas áreas. Pero sí,
También comentarte que el que está definido en ley, el que tiene estructura normativa, es el acceso a los medios de comunicación, radio, televisión, que es en donde los partidos políticos, candidatos, candidatas, autoridades electorales, todas, tienen el acceso para comunicarse con la ciudadanía. El modelo de comunicación política o el sistema de comunicación política integral es ese diálogo que se entabla entre todos los actores políticos y la ciudadanía y la sociedad. De ahí la gran importancia, sobre todo, bueno, siempre, ¿no? Cuando estamos fuera de proceso electoral, pero sin duda tiene una muchísimo mayor relevancia, trascendencia en proceso electoral, porque es la vía natural, la vía que es del Estado, el acceso desde el Estado para los actores políticos, y estamos en proceso electoral. Pues qué interesante lo que nos comenta, magistrada. Y a ver, yo quisiera hacer una pregunta. Cuando hay transgresiones a esta norma, a este modelo de comunicación política, ¿cómo es que se da el tema del procedimiento especial sancionador? ¿Cómo funciona o cómo opera en este sentido? ¿Nos podría platicar? Claro, el procedimiento especial sancionador tiene también su origen, tal como está ahora, en la reforma constitucional de 2014, que es cuando nacemos como sala especializada, como una sala dedicada a los temas, entre otros, por supuesto, pero este programa está más perfilado hacia radio, televisión, libertad de expresión, modelo de comunicación. Y justamente esta reforma de 2014 lo que hace es consolidar la reforma de 2007, 2014, y lo hace a través, entre otros aspectos, de la creación de esta sala especializada. ¿Y qué hacemos? Pues además de otras facultades que tenemos sancionadoras, tenemos la de vigilar la comunicación en radio y televisión. Y todo empieza con a nivel federal y a nivel estatal, el procedimiento especial sancionador funciona prácticamente igual. Se inicia con una queja, en este caso, ante el órgano central, que es el Instituto Nacional Electoral, es el administrador de los tiempos de radio y tele, y ahí está la unidad técnica de lo contencioso electoral, que es la que tramita el asunto, que pasará una vez que tiene la audiencia, después de la investigación del caso, pasa a la sala especializada para dictar la sentencia correspondiente. Sí. Quiero que sepas que en ambas partes son 72 horas ante la autoridad instructora y 72 horas para dictar la sentencia, de manera que es un procedimiento que tiene una lógica expedita, es una lógica con una tramitación ágil y una sentencia que se tiene también que dictar en esos términos. Y la razón fundamental, Rodrigo, es porque es el actuar de los actores políticos, es decir, es el comportamiento de los actores políticos de cara a un proceso electoral, y es la forma en que interactúan. Nosotros lo que hacemos, sí, sancionar, por supuesto, pero también preconstituimos prueba. ¿Qué significa esto? Que los asuntos y las determinaciones que emitimos en sala especializada, después, en el momento de resultados electorales y las eventuales impugnaciones, pues todas estas sentencias del procedimiento especial pueden llevarse hacia las nulidades o los resultados electorales. Muy bien, magistrada, qué interesante. Pues bueno, para conocer un poco más cómo funcionan nuestras instituciones electorales, los invito a ver esta información. Es muy importante recalcar que uno de los grandes logros de la reforma electoral 2007-2008 es que el Estado mexicano, a través del entonces Instituto Federal Electoral, se convirtió en administrador único de los tiempos públicos en radio y televisión. Antes de esa reforma, los partidos políticos y candidatos compraban spots en las estaciones de radio y canales de televisión, por lo cual el factor económico era clave para el posicionamiento frente al elector. Con la reforma, se ha permitido garantizar los derechos y prerrogativas
narrativas de los partidos políticos en las contiendas electorales con independencia de su capacidad de compra de publicidad electoral, de manera que exista mayor equidad. Aunado a ello, se elevó a causal de nulidad de elección la contratación o adquisición de espacios en radio y televisión, con lo cual se busca reafirmar que el acceso a los tiempos publicitarios debe ajustarse a la ley. Sin embargo, es importante recalcar que la llegada del Internet y las redes sociales al escenario político representa un nuevo reto a fin de evitar que se rompa este equilibrio. Magistrada, pues bueno, como vimos esta información y con todo lo que nos ha platicado en esta entrevista, hemos platicado de la libertad de expresión, del modelo de comunicación política. Entonces nos gustaría escuchar su opinión. ¿Hasta dónde está tutelada la libertad de expresión en el marco de este modelo de comunicación política? Bueno, sin duda, la libertad de expresión es un derecho humano. Lo tenemos así definido desde el 6º y 7º de la Constitución. Y bueno, a nivel convencional, es decir, en todo lo que es la normativa internacional convencional, pues la libertad de expresión es uno de los derechos humanos que más deben de dejarse fluir en las contiendas electorales. Pero no solamente por el tema de los actores políticos, Rodrigo, yo creo que la importancia aquí es que cuando hablamos de libertad de expresión, tanto en su dimensión individual, es decir, de la persona, como la social, que es a recibir información, porque es un derecho humano dual, es un derecho humano con una esencia de ida y vuelta, como para que sea más fácil, en donde tenemos derecho a hablar, pero también a recibir información. A mí me parece que la parte más importante es la posibilidad de emitir un voto libre. Cuando hablamos de las características del voto, que ahorita no vamos a aburrir al público que nos escucha con lo demás, no. Creo que lo más importante cuando hablamos de esta libertad de expresión en relación con el voto, lo más importante es que el voto libre es un voto informado. Cuando viene la época en que vamos a depositar nuestro voto a la urna, lo más importante es que sea un voto consciente, un voto responsable. Y para eso, la libertad de expresión de, por supuesto, partidos políticos, candidatos, candidatas, de todos los medios de comunicación, de comunicadores, de periodistas, hace su parte. Y la libertad de expresión es el derecho fundamental que en materia de democracia, de consolidación de democracia, tiene esa gran característica. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite para los partidos políticos, candidatos y candidatas, está en el propio artículo 41 de la Constitución, y es la calumnia. Ese sería el límite a su libertad. Para mí, en el caso de partidos políticos, de actores políticos, es a su libertad de autodefinición de contenidos. Porque ellos tienen la libertad de definir contenidos, pero también tienen la gran responsabilidad de fomentar la vida democrática. Y para fomentar la vida democrática, pues necesitan abonar a una cultura que le genere conocimiento y conciencia a la ciudadanía de por quién van a votar. Es decir, aquí creo, cuando hablamos de libertad de expresión, más que darle un concepto, lo tenemos que ver como un principio al cual aspiramos todos y todas. Y en materia de democracia es poder llegar a la urna con conocimiento, y para eso, en cada trinchera de las actividades propias de un proceso, pues de lo que se trata es abonar a ello. Entonces, la calumnia es el límite, pero más allá de la calumnia, que creo que es un discurso que se debe de cuidar porque en nada abona ni en nada ayuda a la democracia, más allá de eso, yo creo que es la responsabilidad de todos y todas de escuchar la información, asimilarla, pero también ir a las fuentes.
también como ciudadanía ir a las fuentes, porque también es un derecho. Entonces, es un tema interesante porque además aquí podemos entrar al tema de las nuevas tecnologías, que es el uso de las redes sociales, que ahí simplemente podríamos tener un programa y una plática, una charla, porque ahí también es un área en donde la libertad de expresión tiene su máxima posibilidad de ensanchamiento. No, muchas gracias, magistrada. Pero bueno, y ahora con este marco que ya comienza el proceso electoral, ya comenzó el proceso electoral Así es. federal y no han comenzado todavía las campañas. A ver, aquí nos saltaría la duda y quisiéramos su reflexión sobre qué reglas deberían observar para la propaganda político-electoral los ciudadanos. Las características de lo que tiene que contener la propaganda en épocas de campaña, que sería la época de pre-campaña y la campaña, pues es esa invitación a voltear a ver a las alternativas políticas en lo individual. Creo yo que la naturaleza de las contiendas es esa interrelación con la ciudadanía para que conozcan a las alternativas, a las opciones políticas y cuáles serían las ventajas o la viabilidad en el caso de las precampañas de una precandidatura y de llegar a la candidatura, y evidentemente en las campañas pues tiene que venir ese activismo político. Pero en las fases intermedias, Rodrigo, aquí de lo que se trata es que la campaña sea con contenidos genéricos, con contenidos políticos. A veces la línea que divide el contenido político electoral del político o genérico, es decir, la ideología de los partidos políticos, la posición de cara a temas políticos, económicos, sociales, de seguridad, temas de avances, de todo tipo de avances como país, pues eso es lo que debe de contener. Creo que tiene que marcarse por un discurso en donde en precampaña y campaña se llama un voto, en el caso de la precampaña, para los afiliados, los militantes, y en el caso de la campaña, a la ciudadanía en general. Y en las fases intermedias, a propaganda que nos deje conocer a los partidos políticos. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, y está definido en ley, está definido en los criterios en sala especializada y, por supuesto, de sala superior. Muchas gracias, magistrada, por sus respuestas las reflexiones tan interesantes que nos hace. Y a ver, me gustaría preguntarle otra cosa también. A ver, ¿usted considera, desde el ámbito que usted hoy tiene la función jurisdiccional en la sala regional, que las herramientas que existen en este nuevo modelo de comunicación política pueden garantizar unas campañas limpias? Bueno, Rodrigo, esa es una pregunta compleja, porque tendría que ver con el ánimo desde las distintas áreas en donde tendremos actividad electoral, tanto de actores políticos, las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales. A mí me parece que tenemos un gran compromiso de frente a esta sensación de la sociedad, sí. Porque tenemos que ser conscientes que la sociedad ha manifestado su descontento, desconfianza, desafecto, distanciamiento hacia la certeza y la credibilidad. Yo creo que el reto desde todas las áreas sería ese, justamente, que si queremos este proceso electoral con resultados que tengan credibilidad, tenemos que trabajar todos y todas para revertir todas esas manifestaciones de la sociedad, porque creo que son claras. Así es que cuando me preguntas si están garantizadas las elecciones limpias, creo que esa es una pregunta de autoconstricción.
sería una pregunta que nos tenemos que hacer todos y todas hacia el interior y tratar de generar el mejor ánimo primero hacia lo interior. Si hay un cambio en interior, seguramente se reflejará en el exterior. Así es que yo creo que todos y todas en nuestras distintas áreas de la actividad y la ciudadanía también, que también la tenemos que sumar al proyecto. Claro. La ciudadanía tiene que estar en este proyecto. Hagamos unas elecciones limpias en la medida que querramos cada quien y seguramente podemos ver a la postre el año que entra, cuando estemos en resultados. Creo que esa es una respuesta de balance. Y ojalá que la pregunta que me haces ahorita, el año que entra, cuando estemos en los balances y en las lecciones aprendidas y en las buenas noticias, tengamos un resultado que nos satisfaga y sobre todo que le satisfaga a la ciudadanía, sea cual sea el resultado. Sea cual sea el resultado, aquí no se trata de poner en distintas evaluaciones, falta mucho todavía. Pero, ¿qué te parece si platicamos el año que entra para responder esta pregunta y pudiéramos tener una gran respuesta? Yo esperaría eso. Yo esperaría que estemos conscientes que tenemos que hacer nuestra parte, pero todos y cada uno de todos nosotros y de cada quien tiene que hacer su tarea. Entonces, si hacemos la tarea, nos vemos el año que entra, Rodrigo, y platicamos el balance. ¿Qué te parece? Bien, claro que sí, magistrada. Y no me quisiera ir, el tiempo la verdad es que nos apremia muchísimo, pero me gustaría que nos platicara en este tema del modelo de comunicación política algún criterio, algún caso relevante que hayan tenido ahí en la sala, que nos pudiera compartir. Bueno, sé que son muchos, pero bueno, sí, algunos. son muchísimos. Bueno, yo lo que te diría, Rodrigo, es que el procedimiento especial sancionador se diseñó con una visión de sancionar. Pero más allá de eso, la importancia hoy del procedimiento especial sancionador, que te la puedo decir con absoluto conocimiento, es que lo que ha hecho es hacer progresividad y materializar derechos humanos. Creo que esa es la gran importancia. ¿Qué asuntos hemos tenido? Infinidad. Hemos podido simplemente, el que marcó el antes y el después en sala especializada es un asunto en donde justamente en los spots de televisión de los partidos políticos llamamos a que se subtitularan. Ese creo que marca el antes y el después de la sala como una sala protectora y ensanchadora de derechos humanos. Así es que ese asunto 27 del 2016 creo que marcó la diferencia, fue muy bien recibido. Hoy prácticamente todos los spots de partidos políticos, candidatos y candidatas, pero no solamente de ellos, sino también de las autoridades electorales, están subtitulados. Sé que no es un avance que revierta digamos, el déficit que tienen estas áreas vulnerables, importantes grupos vulnerables con alguna clase de discapacidad auditiva. No es la única vía, pero fue un avance y eso marcó la diferencia. Y a partir de ahí, Rodrigo, venimos con asuntos en donde hemos tratado de analizar temas de niños, niñas, adolescentes, violencia política de género, violencia de género, libertad de expresión, por supuesto. Tenemos asuntos, pero no solamente en spots, tenemos asuntos que tienen que ver con la dinámica de las entrevistas, tenemos también asuntos que tienen que ver con derechos de terceros, cuando terceros aparecen en la propaganda político-electoral televisiva. Entonces, como puedes ver, todo esto pudiéramos platicar de varios asuntos en específico, pero creo que si yo puedo marcar un antes y un después sería a partir de ese asunto de abril del 2016, en donde nos dimos cuenta que el procedimiento iba más allá. Más allá. Esa es la gran importancia del procedimiento especial y lo digo con mucha pasión y con mucha vocación, porque creo que le encontramos una
una forma al procedimiento de privilegiar derechos humanos, de potenciar, de hacer progresividad. Y lo hemos hecho en la sala especializada. Creo que eso va a marcar también una diferencia importante. Vamos a tener que ser extremadamente cuidadosos y tratar ponernos lentes con unos aumentos muy grandes, porque van a haber candidatas mujeres, ahora sí, hablando de igualdad, candidatas mujeres en todos los aspectos de la contienda, y tendremos que estar muy al pendiente de que no se cuele por ahí la violencia política. Claro. Porque el costo de la igualdad y la paridad con violencia política es muy alto. Entonces, esa es una tarea muy importante de la sala también, revertir todo ese eventual daño que pudiera hacer. Y bueno, de ahí tendremos que analizar el discurso, la calumnia, como campaña negra. Creo que en sala tenemos muy consciente el tratar de eliminar esto, porque voy también a lo mismo, Se trata de, más allá del concepto de calumnia, que a mí me parece que se lo conocemos todos y todas, no, es el voto informado, el voto libre. Claro. Y la calumnia, pues el discurso de odio, el discurso, las campañas negras no ayudan al voto informado. Entonces, tendremos que ser extremadamente cautelosos y cautelosas como jueces en la sala para ver todas estas cuestiones. Pero, y bueno, los temas de redes sociales y plataformas electrónicas, que también serán un canal de comunicación y que debe ser un canal de comunicación abierto, libre, fluido, porque ahí la ciudadanía se expresa y ahí los actores políticos se exponen verdaderamente a una serie de cuestionamientos, de críticas, pero también de intercambio de ideas. Así es que te podrás imaginar que por eso cuando iniciamos te comenté que más allá de un modelo de comunicación política, tenemos distintas áreas y vías, canales de comunicación política. Es la comunicación política, porque nosotros también nos comunicamos claro. Con la ciudadanía, también nuestra comunicación viene a formar parte de toda esta dinámica y lógica para llegar a una democracia consolidada, formamos parte. Entonces también nuestra comunicación debe de ser en ese tono de entendimiento. Yo voy por una justicia cercana a la gente, Rodrigo. No, pues la felicito, magistrada, en verdad, y muchas gracias por sus comentarios, sus reflexiones, sin duda de gran interés, y pues no me resta más que agradecer a nuestra invitada del día de hoy. Por favor. Muchas gracias, magistrada, por estar con nosotros. Al contrario, Rodrigo, para mí es un placer siempre, y cuando lo necesites yo con muchísimo gusto de hacer una justicia cercana a la gente. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen y los esperamos en la próxima, en su serie Elecciones y Democracia. Muchas gracias.